When it comes to home insurance, Geico works for you. And since I'm the Geico Gecko, I'm here working for you too. Hey, Gecko, can you record my voicemail greeting? No problemo. You've reached the amazing Rita. She's probably busy right now teaching music theory to neighbourhood birds, or telling a total stranger how they can bundle home and car insurance with Geico to get the discounts they deserve. But rest assured, she'll get back to you once she's done brightening her little corner of the world. Did that sound all right? Nailed it. No notes. Let Geico work for you. Get more with Geico. Humanismo Digital con Joan Clotet. Hay cambios profundos en la manera de cómo vivimos que creo que no estamos siendo conscientes que serán así. Y esto es lo que a mí pues un poco me inquieta a la vez que me motiva, ¿no? Las dos cosas, porque decir, tenemos la capacidad de que estos cambios sean en positivo, pero por nosotros mismos no estoy segura que vaya a ser así. Entonces, bueno, yo sabes que lo digo, que tiene que ser innovación, pero con valores humanos, si no, no vale la pena, no hace falta. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Unir o poner en comunicación dos cosas o dos personas o a una con otra. Esta es una de las definiciones en el diccionario para el verbo conectar. La conexión la podríamos ampliar a ideas, a oportunidades o a proyectos para acercarnos más a la esencia de mi invitada de hoy. Aurea Rodríguez ha tenido muchos roles profesionales vinculados habitualmente a la innovación y a la tecnología, y se reconoce en un rol emprendedor y conector. Aurea aprendió a interpretar el valor de las tecnologías y a divulgarlas con vocación didáctica y con sentido de aplicabilidad en ecosistemas que relacionan industria, innovación y talento. También es autora de 2 libros, Antes muerta que analógica y Antes muerta que sin IA. Títulos acertados para ayudarnos a entender y reflexionar alrededor del impacto de la tecnología digital en nuestros días. A Aurea le motiva la buena gente, los proyectos retadores y las conexiones entre ambos, y se declara feminista algorítmica. Para conocer el significado de este concepto tendréis que escuchar nuestra conversación. Os dejo con ella. Hola Aurea, buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también, ¿cómo ha arrancado esta semana? Estamos grabando un lunes por la tarde, ¿qué tal has empezado? Bien, muy bien, con energía. Con energía, después del fin de semana siempre con ilusión y energía. Fantástico. También a veces te habrá pasado también que hablamos con personas y dicen, menos mal que llega el lunes porque este fin de semana ha sido terrible. No, en mi caso es, bueno, cuando duermo más de 7 horas es que como todo lo veo de color de rosa. Bueno, este es una buena hábito saludable y además muy barato. Dormir bien a mí me pasa igual. Así sí, fantástico. Muy bien, Aurea. Oye, pues nada, lo primero, gracias como siempre por aceptar la conversación. Decíamos justo antes de conectar que de hecho será la primera conversación que tengamos porque nos seguimos en redes, vine a la presentación de tu segundo libro, pero un ratito para conversar sobre temas de interés común será la primera vez, así que será en abierto y fantástico. Muy bien. Siempre hay una primera. Sin duda, sin duda. Y arrancamos, Aurea, con la pregunta clásica en este espacio y es, bueno, querer saber quién eres, Aurea, a qué te dedicas ahora mismo. ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues el momento de mi vida es ir cumpliendo años. Que no es poco. Eso es importante. No, yo me he dedicado toda la vida a la innovación. He trabajado en diferentes sitios, diferentes responsabilidades, en centros tecnológicos. Fui directora de innovación en Acció, que es la agencia de competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña. He ido montando cosas. El denominador común es que siempre he ido montando proyectos, cosas nuevas, porque me gusta y además se me da bastante bien. Conectar con la gente, conectar ideas, conectar proyectos. Y ahora concretamente, aparte de eso, pues de alguna manera he ayudado a bastantes empresas a crearse, a crecer, etcétera, etcétera. Ahora soy la directora del EIT, que es el European Institute of Innovation and Technology, de Cultura y Creatividad,
y aquí es España, Portugal y Francia. Ujú. Esta es mi responsabilidad actual, aparte de que me gusta escribir y hace muchos años que empecé a escribir y pasé de los posts a artículos de diario y de los artículos de diario pues al final escribí 2 libros. Entonces, Ujú. el primero se titulaba Antes muerta que analógica, Buen título, por cierto, y buen contenido también. el título, y resulta que lo publiqué en noviembre del 2022, que es cuando se publicó el ChatGPT. Y dije, ostras, Aquí falta algo. aquí falta algo. Y entonces el segundo libro habla de la inteligencia artificial y se iba a llamar Antes muerta que sin ChatGPT. Ujú. Pero se lo pregunté a OpenAI, que es la empresa del ChatGPT, y me dijeron que no lo podía poner el título y dije, vosotros os lo perdéis. Entonces el segundo se llama Antes muerta que sin IA. Y bueno, todo esto viene de un proceso de personal, ¿no? En paralelo a mi vida profesional, de que al ser directora, cuando era directora, pues tenía que explicar con los programas, la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Para todos los públicos. Entonces yo me escribía mis discursos. Y entonces, bueno, al principio cuando lo hacía muy técnico, pues la gente no te entendía. Y entonces al final aprendí a explicarlo como para todos los públicos. Eso por un lado. Y por otro lado, al estar en un centro tecnológico en el que había muchas tecnologías, al final acabas aprendiendo a interpretarlas, que es lo más importante, ¿no? De esto para qué me sirve. Además, las Ujú. mujeres somos bien, sí. ¿Esto para qué Ujú. me sirve? No me Ujú. expliques si es el, Ujú. Ujú. el lenguaje muy típico. ¿Esto para qué sirve, no? Y entonces el esto para qué sirve se ha convertido en que me gusta explicarlo, me gusta entenderlo, principalmente me gusta explicarlo. Y se ha convertido también en que yo creo que la educación es la herramienta más transformadora que tenemos. Y entonces también a raíz de todo esto he ido participando en iniciativas relacionadas pues con la industria, con la innovación, con el talento. Todos estos 3 términos están muy vinculados en mi mundo. Y esto es lo que he hecho. Y entonces, en este momento, pues a raíz del segundo libro, donde también hablo en clave femenina, en el sentido de que es antes muerta, que sin ella no es antes muerto, que sin Ujú. todo, que es para todo el mundo, porque en esta experiencia personal y profesional también, bueno, te das cuenta de que hay un componente también de diversidad que es muy importante. Ujú. Entonces, bueno. Y este es el momento actual. El momento actual es que trabajo en el EIT de Industrias Culturales y Creativas y que tengo mis 2 libros, que hago muchas conferencias porque he llevado en los libros y de explicar, y de explicarme, y de explicar la tecnología y de que soy hipercuriosa y que me encanta saber qué está pasando y así, y especialmente con el tema de la IA, que me atrae muchísimo y que no paro de leer cosas. Hoy me he encontrado a un amigo y digo, es que ya me he leído 2 estudios sobre esto. Digo, es que es un tema genial, es una pasada. Y bueno, este es el momento actual, más o menos. Muy bien. Pues no es poco, no es poco, no es poco el recorrido. Más para muchas personas también es más sencillo explicarse o explicarnos con aquel rol que tenemos en la empresa en la que estemos en el momento, pero está muy interesante el entenderse también a partir de los roles que has tenido, los que escoges, a qué dices sí, a qué dices no. Y de hecho en parte lo has respondido, pero me gustaría preguntarte qué es lo que te motiva más o qué buscas aportar allí donde vas. Es decir, sea cual sean tus proyectos actuales o los que vengan a futuro, ¿qué tienen que tener para que a ti te motive? Pues básicamente 3 cosas. Una es buena gente. Esto sí que es un no. O sea, en un momento de la historia, y yo, sabes que lo escribo a veces, que tener cuidado con los tóxicos tripas troyanos y trolls, que les llaman Ujú. los T, Ujú. Ujú. porque especialmente a las personas que vamos un poquito por delante o que nos gusta las cosas que son innovadoras, nuevas, que cuestan de entender de entrada porque se salen de lo habitual o que inicias nuevos proyectos, todo lo nuevo, todo lo innovador, todo lo diferente, todo esto cuesta de entender y ya tienes suficientemente dificultades como para tener pues personas que te ponen palos en la rueda, ¿no? Ujú. Desde entrada, las personas. La segunda cosa es el tipo de proyectos, porque yo creo que estoy diseñada para esto.
para este tipo de proyectos que tienen una componente de avanzarse o de hacer cosas diferentes o de reto, si quieres llamarlo así, ¿no? Porque también tiene una componente de dificultad y de riesgo normalmente estos proyectos. Y después, que me encanta, o sea, conectar personas, cosas, ideas. Creo que he nacido para esto, o sea, soy un conector nato, nato. Muy bien, muy bien. Buenos ingredientes, ¿eh? Y además buena manera de entenderte y de explicarlo también, ¿eh? Claro, tú estás muy cerca de la tecnología por esta historia profesional y también tus motivaciones. Y con la IA en particular hace 2 años que está, pues como sabes, ¿no? Omnipresente y a veces muy invasiva incluso, ¿no? Entonces, ¿qué papel? Es una pregunta muy generalista, pero ¿qué papel crees que tendrá la tecnología en el futuro? Realmente quien no esté cerca de un modo u otro se va a quedar fuera del futuro profesional. No sé, ¿cómo ves la tecnología? A pesar de estar más cerca de la cocina que muchas personas. Bueno, yo tengo tendencia a ver las cosas con el vaso medio lleno, con lo cual Ujú. Dicho esto, ¿no? esto, y si vemos la historia de la humanidad, la tecnología, el conocimiento y la innovación, que a veces confundemos, yo creo que hay gente que confunde la tecnología con el objetivo o la innovación o lo que se pretende resolver o lo que resuelve, ¿no? Y que es conocimiento aplicado. Eh, Siempre ha ido avanzando, o sea, si qué haríamos sin los conocimientos de medicina, qué haríamos sin los fármacos, qué haríamos sin la conectividad hoy en día, o sea, siempre ha sido para avanzar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahora pues estamos en un momento hiperdulce, porque nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto conocimiento como hasta ahora, nunca. Con lo cual, otra cosa es cómo lo utilizamos, que esto es otro tema. Pero esto no depende ni de las máquinas, ni Terminator vendrá, ni estas cosas que parece que van a aparecer, sino depende de nosotros, que cómo utilizamos ese conocimiento. Pero desde la historia de la humanidad siempre ha sido así, que siempre hemos tenido herramientas que la mayoría de la gente las hemos utilizado para bien y algún té, justamente, pues se le ha ocurrido para mal, ¿no? Entonces, si cogiéramos todo este conocimiento que tenemos y lo utilizáramos con valores, es que no habría pobreza en este planeta. Tenemos herramientas suficientes, conocimiento suficiente y recursos suficientes como para que no hubiera pobreza, como para que todo el mundo tenga un techo, una casa, alimentación saludable, energía, si quieres, y energía limpia. Ojo, que estamos aquí. Si somos nosotros que nos hacemos trampas al solitario. Ujú. Y esto es lo que a mí me parece. Entonces, sobre la tecnología, hombre, yo confío que vayamos avanzando y que esas tecnologías se utilicen a fin de bien de las personas, no lo contrario. Ahora, sobre la raza humana, si tengo esperanzas, hombre, deberíamos tenerlas, ¿no? Pero hay que tener cuidado con estos test. Hay que saberlos identificar, aislar, etcétera, etcétera. Porque si no, tienen herramientas con tal potencial para hacer bien, pero también para hacer mal, que pueden ser un problema. Ujú. Entonces, sobre la inteligencia artificial, pues que es una herramienta y que hay que saberla utilizar y desarrollar para esto, con estos fines. Sobre la estupidez humana, pues con cuidadín, con cuidadín. Sin duda, sin duda. Y mira, hablamos de inteligencia artificial, que sabemos que no tiene sentimientos, no tiene conciencia. No sé si tiene un propósito, pero si lo tuviera, si fuera capaz de tener un propósito, si fuera consciente para tenerlo, ¿cuál podría ser un buen propósito de la inteligencia artificial? Pues ayudarnos, ¿no? Ayudarnos con este objetivo que te he dicho, a utilizar todo el conocimiento, todo su potencial, porque la inteligencia artificial hay un antes y un después, como todas las tecnologías, ¿eh? Hay un antes, yo creo que hay un antes y un después. Ah, hemos aprendido a automatizar las decisiones, o con la inteligencia artificial automatizamos decisiones, ¿no? Y entonces hemos entendido que las decisiones automáticas que son físicas o que nos ayudan a ciertas cosas las hemos asumido de manera natural. Ahora, con la inteligencia artificial, especialmente esta generativa, la inteligencia artificial genera por sí misma un tipo de conocimiento. Y entonces esto, hasta la fecha, no éramos conscientes que solo los humanos generábamos conocimiento. Entonces ahora hay un ente, que algunos llaman especie, nueva especie, bueno, aquí hay nombres para lo que quieras, que genera conocimiento. No el tipo de conocimiento humano, ni se parece al conocimiento humano y todo lo que tú quieras, porque nosotros somos hipercomplejos y es
y prácticamente imposible mirarnos de la complejidad que tenemos todos nosotros y que cada humano es completamente diferente al de al lado, y esto lo dice muy bien el Papa, que a mí me encanta, que hay uno de los discursos más interesantes sobre inteligencia artificial es el del Papa. No sabía. Dice, sí, 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 eso hay que leérselo, que básicamente dice dos cosas, una que cuidado con la comunicación, y etcétera, etcétera, y la segunda cosa dice es que nosotros, las personas, no somos la unicidad de nuestros datos. Ujú. Que tú me puedes a mí poner tantos objetivos como quieras, pero yo soy mucho más que todo eso y según qué contexto puedo reaccionar de una manera o de otra. Con lo cual es muy difícil prever las reacciones de una persona. Y esto, todo y que las máquinas puedan generar este conocimiento, que lo tenemos que aprovechar porque está sirviendo para resolver problemas que nunca habíamos visto por la capacidad. Tú me dirás, ¿es capacidad de cálculo? Sí, sí, pero no, porque al final llegan a hacer una serie de, si quieres, de composiciones que un humano ya no puede llegar por la capacidad de esta justamente. Que este es un tipo de inteligencia, que es un tipo de conocimiento, que es tal, que hay que definirlo, que hay que ver como tal, pero está impactando para bien en el conocimiento que tenemos a nivel de las cosas. Con lo cual, en ese sentido, yo soy súper optimista de decir, si este conocimiento de las máquinas nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra vida, nuestro entorno, nuestro planeta, nuestro bienestar, pues oye, este es el Bienvenido objetivo de sea. los días. Bienvenido sea. Totalmente, totalmente. Y me gusta que lo plantees también no tanto con tecnología digital, sino si miramos hacia atrás hay un montón de tecnologías absolutamente asumidas y normalizadas que han servido para progresar. Y lo que hay que ver es quién lleva la herramienta, ¿no? Quién la diseña, quién la usa, qué distancia tomamos de eso también. Ser más conscientes también, ¿no? Del para qué que decías al principio. Yo también soy un fan del para qué y del paraqueidismo, que digo yo, y ejercitar el espíritu crítico también, ¿no? No fascinarnos antes de tiempo, porque al final tiene que ser herramientas al servicio. Mira, Aurea, entremos en un tema que sé que te mueve entre muchos, que es el feminismo algorítmico, ¿eh? Para que nos cuentes, lo has explicado muchas veces, pero para la audiencia de Humanismo Digital, ¿qué es para ti el feminismo algorítmico? Y la pregunta muy amplia, si quieres, es cómo reducir la brecha de género, la brecha digital de género. ¿Alguna idea al respecto? Bueno, yo digo que soy feminista algorítmica, que es un subtipo del feminismo. El feminismo quiere decir la igualdad para todos, Ujú, ujú, ¿no? No quiere decir que vayamos a favor de unos en detrimento de otros. No es el caso. A veces ujú, esto de TikTok hace mucho daño. Eh, entonces, esto, cuando digo algorítmico, es porque la inteligencia artificial es una tecnología que está embebida y nos ayuda a tomar decisiones automáticas. En prácticamente nos ayudará a todo, hasta donde nosotros decidamos que la dejamos decidir por nosotros. ujú, O sea, estamos relegando a las máquinas, les estamos dando la capacidad de que elijan por nosotros. Esto en el mundo de la banca hace años que se utiliza, y entonces en función de tu perfil crediticio te dan un crédito o no. En función de tu perfil de estudios te pueden dar una beca o no. En función de tu perfil también crediticio y de las cosas que te han pasado, te pueden dar un seguro o no. O te puede atropellar un coche autónomo o no, en función de quién haya decidido, y ya no eres tú, sino quien haya decidido que es más importante o que es mejor que atropellen un gato y no a ti, ujú, o al revés, ¿no? Entonces, todas estas decisiones automáticas se toman en base a datos, ¿vale? Estos datos deberían estar curados, balanceados y en función de la diversidad de la población y tal. Pero ¿qué pasa? Que los datos, históricamente, las mujeres no hemos estado presentes en ningún sitio. Si hasta ujú, hace poco no habría ni cuentas en el banco, con lo cual, pues imagínate ujú, el perfil crediticio. ujú, ujú, Pero si no hay datos de ti, ¿qué decisiones van a tomar sobre ti? Esa es la primera cuestión, ¿no? ujú, Si a estos datos de encima le ponemos unos algoritmos, ¿quién diseña estos algoritmos? ¿No? ¿Y en base a qué? Entonces, todos tenemos prejuicios, pero la mayoría, si tú miras los perfiles de empresas tecnológicas, la mayoría son hombres, que no quiere decir que los hombres tengan prejuicios, ni todos los hombres, ni que todos los ujú, algoritmos estén sesgados, pero detrás de esto siempre hay la información previa, ¿no? Entonces, si no hay datos de ti, en este tipo, los algoritmos no se diseñan en base a la igualdad,
no se están auditando, etcétera, etcétera, pues tenemos un problema que yo le llamo la brecha digital silenciosa. Ujú. Porque después está la otra. Que la otra es cuando tú trabajas en este mundo tecnológico y empiezas a ver que eres la única en las reuniones o en esto, empiezas a darte cuenta. Y llega un momento que te das cuenta y dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Porque soy yo la única siempre, ¿no? Y entonces empiezas a ver las fotos y las fotos son muy visibles y te empiezas a decir, a ver, ¿cómo es posible que se reúnan el G20 o el G no sé qué de la tecnología y no haya ninguna? Y entonces te das cuenta que si miras, pues en la mayoría de estas empresas son propietarios hombres. Ujú. Empiezas a bajar en los cargos de responsabilidad, lo mismo. Empiezas a bajar en cuáles son las startups que están lideradas por mujeres y aquí en Europa solo hay un 14%. Ujú. Pero es que además solo le llega un 4% de la inversión. Con lo cual, en este ámbito, sea la inteligencia artificial, sea la tecnología en general, que es el que más está creciendo y que más crecerá. Ayer leía dos estudios y uno decía que China espera que para 2030 el 16% de su PIB esté generado por la IA. Quiere decir empresas que trabajan con la IA. 16% del PIB Mm. chino. Esto es una barbaridad. Por supuesto. Mm. Los saudíes que viven del petróleo están haciendo lo mismo y tienen el mismo razonamiento. Para 2031, un tanto por ciento no descartable del PIB saudí será. Bueno, pues si este es el nuevo mundo y las mujeres ni estamos ni se nos espera, que eso es lo que a mí me llama la atención y que hay la brecha que vemos, pero hay la brecha que no vemos, pues es lo que yo digo, que yo soy feminista algorítmica, que esto hasta que no se corrija seguiré dando la Mm. cara donde sea diciendo que esto no puede ser y que hay que ponerse en esto, que hay que educarse, que hay que entrar, que esto es para todos, que es una herramienta empoderadora, al contrario, o sea, yo en positivo creo que es una herramienta súper empoderadora. O sea, es un mercado muy grande, es una herramienta que nos va a transformar la manera que hacemos, qué hacemos, cómo vivimos, etcétera. Con lo cual pienso, hay que ponerse, hay que ponerse. Por eso voy diciendo que soy feminista Muy bien. olímpica. Y además, fíjate que la solución, evidentemente, si fuera fácil, estaría hecha, pero el primer tema es la conciencia, con lo cual realmente concienciarnos a todos, independientemente de nuestro género o lo que tenemos a nuestro alrededor, para ser más conscientes de la realidad, se le puede llamar así, ¿no? Y a partir de aquí, cada uno en su ámbito de gestión, pues en cada decisión o en cada delegación hacia un algoritmo, pues saber exactamente el impacto que va a tener esto, ¿no? Mira, vamos a abrir otro meloncito bastante grande, a que uno de los temas que creo, entre otros, que nos conectan, y es cómo humanizar la tecnología. Ahora es un tema en boga, como sabes, por lo mismo que expones tú, ¿no? Es decir, delegamos en decisiones que supuestamente requerirían de debates diversos a tiempo, considerando pues aspectos éticos, ah, y a veces no sabemos ni los que hacen la tecnología saben exactamente ni te saben explicar cómo se ha producido ese resultado, ¿no? Entonces, mm, no sé, algún tip. La persona que nos escucha, a mí me gusta invitar también a algo que esté en manos de todos avanzar. ¿Qué podríamos hacer la persona que nos está escuchando para humanizar más la tecnología en tu visión de lo que esto signifique? Y yo creo que hay una parte que es de cultura general, o sea, de conocer de qué estamos hablando, para qué sirve. Bueno, esto que estamos haciendo tú y yo, de Ujú. divulgar, de para qué sirve, qué supone, qué hay detrás, qué hay, esto es cultura, ¿no? Pues como aprendemos otras materias, ¿no? Ujú. En la escuela que te explican, pues los países son estos, pues cuando tú explicas qué hay detrás de esto y que el conocimiento y cuáles son las aplicaciones y para qué sirve el sentido crítico, que es súper importante hoy en día, pues esto, ¿no? Lo que le llaman las habilidades blandas, ¿no? De decir, bueno, no te creas todo lo que te dan, ni todo lo que oyes, ni todo tal. Eh, Esta es una cosa que es la educación y la cultura, las dos cosas. Entonces, para mí va ligada una con la otra. O sea, incrementar, eh, ya no digo alfabetización tecnológica, que también, Ujú. pero incrementar el nivel de cultura tecnológica que tenemos en el país. Esto ya te da unas herramientas, ¿no? Para no defenderte, sino poder aprovecharlo y poder tener el criterio suficiente como para decir, pues esto me interesa o esto no me interesa, ¿no? Ujú. Para mí esta es la base de todo. O sea, la educación es un arma de construcción masiva total. O sea, que Totalmente, totalmente. De hecho, hay muchas habilidades que cuando lo planteamos también, a veces sí,
con gente joven, nuestros hijos, o qué tipo de habilidades cada vez más críticas están presentes en la educación formal. Y seguramente aparecen cosas nuevas. No sé, siempre explico, ¿no? Mi madre estudiaba francés y taquigrafía. Y a mí el plus era inglés o informática. Y ahora a lo mejor es algoritmos, chino o otras cosas, ¿no? O gestión financiera o, no sé, muchas cosas que seguramente echamos de menos al principio de nuestra vida. La versión positiva, yo creo que está en manos, la oferta que tenemos ahora es brutal y es un tema más de foco. O sea, primero conciencia de la necesidad y luego foco y tiempo, ¿no? Y poder actualizarnos. Antes lo decíamos junto antes de conectar, hay un montón de conocimiento disponible y la IA también, habrás leído también últimamente herramientas, ¿no? Quiero aprender de esto y conversas para que adapte el mensaje, el contenido a tus ritmos, a tu estilo. O sea, no tenemos excusas si realmente no aprendemos. Pero bueno, estoy entrando en otro tema que me voy. Pero El humanismo tecnológico, que es lo que tú me has preguntado, pues sí, a base de esto está el poder escoger, y el poder escoger es con educación, sí o sí. claro. Y después hay una parte que deberíamos exigir que va relacionada con lo que hemos hablado antes. Es decir, si esperamos que todo el mundo sea bueno y que utilice la tecnología para bien y tal, pues igual nos llevamos un chasco, ¿no? Y Mm, entonces, mm, mm. habría que exigir que las empresas, cuando diseñan nuevos productos, servicios y tal, evidentemente haya una auditoría no sé si de humanismo tecnológico, pero de sí que Sí, esos sí. productos y servicios, primero, no harán ningún daño a las personas y se utilizarán para bien. Y entonces esto sí que debería ser una exigencia, como en su momento estaban las buenas prácticas, ¿no? Ujú, De calidad y todo esto, pues ahora deberíamos hacer las buenas prácticas de innovación, ¿no? ujú. Y yo Sí, creo que sí. esto debería ser una exigencia, porque si esperamos que sea No, sí, sí. Por buena voluntad. por No, buena no. voluntad, igual esperamos sentados. Sí, sí, sin duda, sin duda. Regulación a cualquier nivel. O sea, en Europa estamos mejor seguramente que en China o en Estados Unidos en ese sentido, un pasito por delante, pero luego cada uno en su ámbito, en su organización. Primero sensibilidad y luego también normativas, procedimientos, bueno, buenas personas con rol y con influencia a tiempo, ¿no? Muy bien. Aurea, has escrito dos libros, antes lo has comentado muy rápidamente, en 2022 y 2023, si no estoy equivocado, ¿no? Antes muerta que analógica y antes muerta que sin IA, como explicabas, ¿no? Sí. Has hablado de ellos muchas veces, seguramente, pero ¿qué impacto te gustaría tener fundamental quien los lea? Quien te descubra hoy y sepa de estos libros, que lo pondremos en las notas del episodio, ¿qué te gustaría que se llevara si decide leerlos? O las personas que ya lo han hecho, lo que te han transmitido. Bueno, las personas que ya los han leído, la verdad es que es una experiencia súper bonita. Solo he recibido feedbacks positivos desde gente que me ha dicho que le ha cambiado la vida, gente que me ha dicho que le ha ayudado a elegir. Mucha gente me dice que les ayuda a pensar y que les ha abierto todo un nuevo mundo sobre la tecnología y cómo nos sirve y para qué nos sirve y tal. Y bueno, este es de los piropos más bonitos que me han dicho, ¿no? De tú me haces pensar. Y Mm, esto para mí mm, es muy bonito, ¿no? De decir, bueno, pienso que hacer pensar a la gente es bueno, ¿no? Después que elijan lo que quieran, que piensen lo que quieran y que hagan lo que quieran. Pero la idea es un poco esta de acercar, ¿no? Una serie de conceptos que no son a lo mejor tan obvios, ¿no? Pues que, por ejemplo, el primer libro, pues yo explico cosas sobre el blockchain, ¿no? Y como el mundo de las criptomonedas, pero no solo eso, sino para qué sirve la tecnología, tal, entre otras muchas cosas. Qué aptitudes tienes que hacer, bueno, y en un lenguaje muy, muy llano y desde el punto de vista también de experiencias personales y del sentido del humor. ujú. ¿No? Y bueno, hablo de mis hijos, de conversaciones que tenía con mis hijos, y entonces, bueno, la gente, cosas muy normales, ¿no? Pero de hecho, el primer libro empezó de una conversación que tuve con mi hijo, que Ujú. me dijo, que llegué un día que llegaba del trabajo y me dijo, mamá, te están googleando y no te enteras ni del tiempo. Y me quedé así, digo, Cristina, ¿no? Era muy pequeñito. Y me dijo, sí, sí, te están googleando y no te enteras de tiempo. Y yo me quedé así. Entonces tuvimos una conversación que dije, esto hay que escribirlo, es que Ujú. esto es buenísimo. Y a partir de ahí, bueno, empezó. Entonces mezclo un poco de todo. Esto es como un cóctel, ¿no? Estos libros. Mm.
Además, colaboro con... Yo no sé hacer las cosas sola. Entonces, en los libros, en cada capítulo, pues he pedido a alguien de referencia, que yo creo de referencia, que yo les llamo mis sinergentes, mis Ujú. gente que ayuda, ¿no? Que siempre ayuda y que son sabios desde mi punto de vista, a que hagan un comentario, ¿no? Entonces, en cada capítulo tengo un comentario de una persona diferente. Y solo los comentarios ya merecen la pena. Y en el segundo libro pensé, bueno, antes muerta que sin ella, el comentario se lo voy a pedir a las IAs, ¿no? Vamos a ser un poco innovadores. Ujú. Y lo hice, pero solo lo dejé en 2 capítulos, porque, bueno, era muy sintético. Ujú. No, mis libros, si una cosa tienen, son alma. Ujú. Entonces era muy sintético y solo lo dejé en 2. Uno era porque un día, bueno, vi que pedían un poema en Twitter, pedían un poema con 140 caracteres y tal, y yo hice un poema sobre la IA y tal, ¿no? Bueno, me quedó bastante bien, Ujú. desde mi punto de vista. Y entonces dije, ostras, vamos a pedírselo a alguna IA que me haga el mismo, ¿no? Y tal. Y pedí un poema. Y la verdad es que no está mal. Ujú. Ujú. ¿Viste? Lo dejé. Y en otro capítulo que le pedí que me hiciera una lista de las 10 mujeres más relevantes en inteligencia artificial en el mundo y que me dijera cuál era su filiación y por qué las había escogido, ¿no? Y entonces me sacó una lista. Y entonces, la primera y segunda dije, bueno, estoy contrastando fulanita de tal, Stanford, Mead, y bueno, no sé si son las mejores, pero oye, Formación tienes, ¿no? estas señoras, la verdad que sí. Y la tercera, y había 2 o 3 que eran unos nombres como así, uy, esto es muy raro. Y bueno, lo fui a comprobar y eran hombres. Oh, ostras. Total, que este lo dejé poniendo las IAs, este tipo de IAs, tipo el chat GPT o Gemini, o las otras que hay que son chatbot y tal. Primero, ni sienten ni padecen. Segundo, ni entienden ni razonan. Ujú. Y tercero, no es que alucinen, es que ellos componen cosas. Ujú. No tienen ni por qué ser verdad, son verosímiles. Entonces, tienes que ir mucho cuidado porque nos pensamos que es una fuente de información y no es una fuente de información, es una fuente de composición. Ujú. Y entonces, pues allí, error de la I tal, tal, tal. Bueno, este es el que dejé. Pero el resto eran todos comentarios de gente bueno, que yo considero de referencia y que me ayudan a construir mis libritos. Está muy bien, está muy bien. Yo confieso que he leído solamente el segundo, pero doy fe que se entiende muy bien y que te hace pensar y que te hace sonreír. Y creo que es una muy buena combinación, la verdad. Aurea, para ir cerrando por un tema de tiempo, rebobinamos un poco, te pregunto por el pasado y luego te pregunto por el futuro. La pregunta del pasado es muy típica y es, ¿qué le recomendarías a la pequeña Aurea, que ahora tiene 10 años y que está pensando en qué quiere ser de mayor? Con todo lo que has aprendido, si ahora tuvieras a tu Aurea pequeña delante, ¿qué le recomendarías o qué consejo o qué le dirías? Bueno, yo tengo mi Aurea pequeña, que es mi hija, Muy bien, pues oye. que la llamamos Aurea Petita, Ujú. eh, que tiene 12 años ahora. Ujú. Y bueno, yo le aconsejo que sea lo que ella quiera. Eh, que sea lo que ella quiera, que sea feliz, que ante todo, que trabaje, porque las cosas por generación espontánea no nacen. Si fuera yo misma, ¿qué me recomendaría, no? Porque yo hay cosas que he descubierto con el tiempo, ¿no? Que quizás me hubiera gustado que alguien me dijera. Y entonces, que yo no sea mi propio freno. Ujú. Esto es muy importante. Y esto las mujeres, yo creo que por la cultura, por lo que sea, somos a veces nuestro propio freno. Y, ostras, a mí me ha costado muchos años entender que nadie, o sea, que soy ama de mis cosas y que tiras para adelante y que si te caes, pues ya te levantarás y que hoy hablaba, por ejemplo, con una mujer y le decía, es que cuando no haces nada no te equivocas. Ujú. Y por ejemplo, en el mundo de la administración, pues si no haces nada, pues oye. Y digo, claro, ¿qué pasa? Que la gente que hace cosas, pues de tanto en tanto, algunas sale mal, pero es que es normal, es por probabilidades y estás aprendiendo y hay que aprender, mejorar, etcétera.
y estas. Entonces yo me aconsejaría a mí misma que no hubiera sido mi propio freno, porque si todo lo que he aprendido, todo lo que estoy haciendo ahora, lo hubiera hecho con unos cuantos años menos, es que a mí no me para nadie. Es un buen consejo. Es un buen consejo y además siempre estamos a tiempo si nos lo permitimos, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora hemos tardado un poquito tú y yo en tener una conversación como esta, demasiado tiempo seguramente. Pero quiero preguntarte de qué te gustaría que hablemos tú y yo dentro de 5 años. Vamos a proyectar un poco luces largas. ¿De qué podría ser una conversación nuestra en 5 años? ¿Sobre qué? Bueno, pues como estamos los dos en la misma onda del humanismo tecnológico, yo creo que en Ujú. 4 o 5 años veremos cambios bastante impresionantes, creo. O sea, 4 o 5 años ahora es como 20 años antes. Entonces, 20 años es mucho tiempo, ¿no? Y pasan muchas cosas. Y yo a veces me paro y pienso, a ver, ¿qué has hecho todo este tiempo? Porque yo soy muy activa y hago muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo creo que veremos cambios bastante relevantes. Entonces me gustaría que escribiéramos un papel, ¿no? De decir, bueno, ¿qué creemos nosotros que va a cambiar o cómo vamos a- qué cambios van a haber en 5 años, ¿no? Y de aquí 5 años volvemos a quedar y nos miramos el papel, ¿no? Y los dos alucinaremos, porque creo que una de las cosas que está pasando es que sí que hay gente que piensa en el futuro y que se anticipa y qué tal, pero es un poco complicado. No hay nadie realmente, porque si lo hubiera, pues bueno, primero sería riquísimo, aparte de lo más, ¿no? De anticiparse a lo que está por venir, ¿no? Sería como tener el oráculo, pero creo que, no hay- que es muy difícil hoy en día tener esa visión a medio o largo plazo, ¿no? Mm. Muy difícil. Y hay pocas personas que yo considero pues, que son sabios y que tienen esa visión y que te dicen, no, esto tienes que valorar esto porque va a ir por aquí, ¿no? Y esto por esto. Entonces a mí me gustaría hacer esta listita y ir repasándola, ¿no? Y decir, hostia, mira qué chulo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado en este ámbito o en el otro ámbito? Ujú. Yo creo que hay cosas. Yo estaba ahí ahora bueno, por temas de la tesis doctoral y tal, estoy intentando pues, aprender sobre el conocimiento y este tipo de cosas, ¿no? Y cómo va a impactar económicamente, en la manera de tal. Y claro, cuanto más aprendo, cuanto más me meto, menos sé. De una sensación de ostras, 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 ¿no? Hoy he aprendido a ir a la Mesa Redonda y he aprendido un concepto que se me ha dado, que es la reserva de humanidad. Ujú. La reserva de humanidad en cuanto a qué decisiones no vamos a permitir que tomen los algoritmos por nosotros. Ujú. Es brutal. O sea, ya, Muy bueno, ya con esto yo ya digo, madre mía. O sea, muy bueno. como pues otras tantas cosas, Mm. ¿no? Y no sé si dentro de 5 años habrá una reserva de la humanidad. Habrá que preservarla, habrá que ser reservistas, ¿eh? Claro, pero imagínate, ya hay una serie de cambios que algunos vamos a ir adoptándolos de manera normal, o sea, vamos a tener más aplicaciones en el móvil, bueno, ahora tal, pero hay cambios profundos en la manera de cómo vivimos que creo que no estamos siendo conscientes que serán así. Ujú. Y esto es lo que a mí, pues un poco me inquieta a la vez que me motiva, ¿no? Las dos cosas, porque es decir, tenemos la capacidad de que estos cambios sean en positivo, pero por nosotros mismos no estoy segura que vaya a ser así. Ujú. Entonces, bueno, yo, sabes que lo digo, que tiene que ser innovación, pero con valores humanos, si no, no Mm. vale la pena. No, no hace falta. O sea, Sin duda, ya. sin duda. No, y además el simple, que no tan simple ejercicio de dibujar el futuro, es decir, no hace falta ser un profesional de la proyección de futuros, ¿no? Sino simplemente dibujar aquello que queremos, creemos y queremos que pase, pues es un buen punto de partida para que quizá vayamos hacia allí, ¿no? O al revés, que no queremos que pase, ¿no? Entonces, ese ejercicio yo creo que es bueno hacerlo. Además, ahora que estamos cerca de final de año también, momento de punto de inflexión, de balance, de propósitos barra convicciones de año nuevo, puede ser una buena invitación. Aurea, quien te descubra hoy, tú te mueves, estás muy presente en redes, aportando siempre contenido interesante, pero si alguien escucha por primera vez esta conversación y te descubre, ¿cómo pueden saber más de ti y tus proyectos? ¿A qué direcciones, a qué web, dónde les enviamos? Bueno, yo que me sigan en LinkedIn, que allí tengo
siempre voy colgando mis cosas en sentido profesional. Ahora he creado un proyecto que se llama el Mamaverso, que es un entorno para acercar la tecnología a las mujeres, y entonces es mamaverso.com, que hacemos incluso seminarios y hacemos actividades para, pues eso, para explicar la tecnología en palabras que todo el mundo entienda y que ellas puedan utilizar para lo que buenamente les sirva. Y en redes sociales, lo que queráis, básicamente. Muy bien. Los libros los podéis encontrar en cualquier web de libros. No vamos a hacer publicidad. Bueno, lo pondremos en las notas del programa, los links a la editorial Orsori. Sí, la editorial Orsori. Muy bien. Bueno, es una editorial de pedagogía que la editora sí me dijo, pero nosotros somos una editorial de pedagogía. Y yo le dije, por eso mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial, Aurea. Oye, un placer conversar contigo, conocerte un poco mejor. No pasarán, como digo siempre, 5 años, depende de mí, de una siguiente conversación. Y como pasan cosas tan fascinantes alrededor y nos conectan también muchas cosas, pues yo creo que será un placer repetir también, conocernos personalmente también y nada, seguir reflexionando sobre lo que pasa alrededor y especialmente sobre lo que queremos que pase a nuestro alrededor para poder poner nuestra parte, ¿no? Pero hoy tendremos que dejarlo aquí. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Estupendo. Gracias a ti y hasta pronto. Bien, reconozco que mis cierres de episodio no son nada originales. Daros las gracias una vez más por vuestra atención, especialmente a los oyentes y las oyentes más fieles y a las personas que hoy descubráis Humanismo Digital. Podéis saber más de Aurea en los enlaces de este episodio. Si compartís la conversación, nos ayudaréis a divulgar las ideas y quizá ayudar a alguien en un momento oportuno. Sois siempre bienvenidos y bienvenidas a mi casa digital joanclotet.com, que justo acabo de actualizar. Mil gracias por vuestro tiempo y atención hoy. Volveremos muy pronto con una nueva conversación de valor. Hasta entonces, cuidaos mucho.